Ok, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que hayan tenido un día maravilloso, una noche descansada el día de ayer. ¿Cómo les terminó de ir con el ejercicio, con la actividad, con las actividades? Oh, Ale, Ale estuvo trabajando en su espacio. Qué bonito. Esos espacios me gustan. Ay, Yana, muy bien. Aquí con la inteligencia artificial, muy bien. Esos espacios están súper lindos. Laura, muchísimas gracias por tu confirmación. Hoy esos espacios están muy chéveres. Ah, bueno. Me dicen, así se lo pedí a la inteligencia artificial. Están interesantes, también bien interesantes esos espacios. Si me termino de poder acomodar. Y a ver si hoy no nos molesta tanto la cámara, porque ayer nos molestó un poquito. Están bien chéveres. Ale, tú trabajas con bachiller, ¿cierto? Con jóvenes, con adolescentes. ¿Entre qué edades? Ok, secundaria, 13, 14 años. Más o menos séptimo, octavo, en pleno paso de preadolescencia a adolescencia. Ok, vale, me dice que sí. Listo. ¿Hay alguien que nos quiera compartir su ejercicio del día de ayer? ¿Alguno de los ejercicios que hemos venido trabajando? ¿De las actividades que hemos venido trabajando? ¿Cómo han visto ustedes esa secuencia de actividades? Yo que ando jugando con las luces. Ale me dice muy bien. Ok, Ale. Em, A ver si te encuentro. Aquí estás, pero no. Ale, levanta la manito. Es que, ya, ya pude. Ya puedes habilitar tu audio. Se me perdió. Está otra vez. Intenta, porfis, habilitar el audio. Ahí te veo. Ya no te veo. No puedo el micro. Ok, intenta ahí, porfis. Creo que ahí ya está, pero no te escucho. Aquí ya me aparece que estás. Ahí ya te escuché. ¿Sí? Sí. Ok. Este, en el rincón de, bueno, en el ejercicio, en la actividad del rincón, como título puse el rincón de la felicidad y sería para estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria sí son de los 13, 14 y 15 años. Ok. Y en la parte del croquis es un espacio iluminado con ventanales, mesas de madera, caballetes, muebles para tener ordenado las pinturas y materiales de pintura, sillas ergonómicas, plantas y hay un área para exhibición. En la imagen se ve más o menos así como sería ese croquis. Ya la Ujú. envié Sí, sí, en el sí. grupo. Sí, así se ve. Y lo que serían materiales de pinturas, como las acrílicas, pinceles, soportes para pintar, celular o tablet con la música elegida y lo que serían las bocinas. Y en el guión de uso sería entrada a clase, 5 minutos, donde se va a hacer meditación. En esta parte sería respiración con música relajante. Y durante las semanas se trabajaría con creación de pinturas o dibujos sobre las emociones. Y cada día se haría una emoción distinta hasta que se terminara la semana. Y por último sería la exposición. Ay, qué Así lo bonito. trabajé, no sé cómo lo ve. Lo veo muy bien, lo veo muy secuencial y todos los elementos ayudan precisamente a hacer esa activación neuronal que necesitamos y el trabajo de emociones es fundamental y más a esa edad. Gianna, activa tu micrófono. Hola, Ah, profe. Feliz noche a todos. hola, Gianna, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué Bueno, bueno, me creo que alegra. gracias, profe. Bueno, yo ayer se lo había pasado así como dibujado a mano Sí, y bueno, ahorita, hoy lo hice con la inteligencia artificial y se lo pedí tal cual así.
más o menos con el árbol, con la ventana al lado. Es como un rincón de calma, un rincón de meditación para los niños, donde ahí está su mesita para dibujar, con materiales de pintura, con cuentos cortos, con este, artefactos, instrumentos musicales para tocar, y esa ventana con ese sol, ese árbol, que yo lo hubiese puesto natural, no así de Claro, dibujo, pero natural, porque en esa ventana, teniendo una ventana al lado, la mata natural, una palmera, una palma, eso queda espectacular y no se mueve, o un helecho. Bueno, un rincón que invite y con música suave, que invite a instrumentar, preferiblemente música con los sonidos de la naturaleza, que se sienta el agua, los pajaritos. Cuestión de que los niños en ese espacio busquen relajarse y, bueno, atreverse a explorar otras actividades que impliquen una atención plena y los induzca a ese proceso de calma y de autorregulación. Bueno, yo creo que para la edad de 5 años, 10 años, está perfecto. Bueno, hasta yo entraría a ese rinconcito de la casa. sí, Sería muy feliz ahí. Y sí, bueno, profe, totalmente, muy lindo, que esos rincones deberían estar en todas las escuelas del mundo. totalmente, sí. Sí, profe. Bueno, esa es mi actividad, complementando lo de ayer. Ok, Diana, muchísimas gracias por compartir. Gracias, profe. Muy, muy bonito. Ale me dice, se cerró el micrófono, gracias. Sí, Ale, me di cuenta que se te había cerrado el micrófono. Yo no te escuchaba y precisamente por eso se nos cerró el micrófono. Con todo gusto, Ale. Es importante que hagamos los ejercicios, pero que dinamicemos esos espacios con los recursos que tengamos, con los recursos que tengamos, que es supremamente importante. Vamos a ver, si no me deja cargarla, bueno, no sé qué tiene hoy. Vamos a darle aquí, cerrar, a ver si por este lado. ¿Ustedes ven mis diapositivas? Ah, ya, creo que ya. Confírmeme, porfa. Yana me dice que sí. Es que me aparecía como si estuviera compartiendo, pero no las veía. Pero ya, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema súper, súper lindo. Les recuerdo que esta es nuestra séptima clase del Diplomado Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Eh, y vamos a trabajar hoy una clase bien interesante sobre dificultades de aprendizaje y neuroplasticidad. Entonces, pues aquí la idea es diseñar apoyos basados en evidencias e inclusión educativa. El objetivo es diseñar apoyos y evidencias para dislexia, TDAH, discalculia y otras dificultades, colaboración escuela-familia y monitoreo en avances, dislexia. La matriz de dificultades está la dislexia, discalculia, el TDAH y otras. Vamos a crear un plan de intervención de 2 y 3 semanas con metas SMART e indicadores y una ficha de intervención con rúbrica de seguimiento. Cuéntenme para ustedes qué son las dificultades de aprendizaje. ¿Qué concepto, qué tenemos nosotros que son las dificultades de aprendizaje? Todos al tiempo, no, porque se me satura el chat, en serio. ¿Qué será eso de se vale decir no sé, se vale decir a mí me parece que es esto, a mí me parece que es aquello? O sea, démonos la oportunidad de escribir y de ser espontáneos y de hacer nuestros aportes, de participar, que es supremamente importante. Nosotros en el aula les decimos a los niños, ¿por qué no participan? ¿O es importante su participación? Dice Jeana, son aquellas áreas del desarrollo biológico que no corresponde a la edad o a lo esperado.
¿Mm? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, vamos a hablar entonces de las muy famosas dificultades de aprendizaje. ¿Por qué muy famosas? Porque están de moda, ¿sí? Están de moda. Están completamente de moda las dificultades de aprendizaje. Entonces nosotros las vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? La sigla para esas dificultades es DEA. Son un conjunto de trastornos del neurodesarrollo que afectan las habilidades académicas específicas como la lectura, la escritura, el cálculo y la atención. ¿Sí? Yo traje un video. Yana dice, son aquellas dificultades que se presentan en el desarrollo. Alejandro dice, poca capacidad para comprender o procesar conocimiento. Laura, para mí es cuando no llegas al objetivo planificado por diferentes factores. Son válidas, son válidos todos sus aportes. Yo traje un video, entonces vamos a ver si lo podemos observar. Un video que nos habla de esas dificultades de aprendizaje, pero creo que aquí la tengo que colocar. A tratar son los trastornos de aprendizaje. La semana pasada les publiqué un pequeño video acerca de las características y los principales trastornos de aprendizaje y quiero completar un poco más ese tema. Entonces, los trastornos de aprendizaje, a diferencia de los trastornos de lenguaje o de habla, son menos conocidos, pero esto no significa que no se presenten en un gran porcentaje de la población infantil. De hecho, hay estudios que indican que un 12% de los niños en edad escolar pueden presentar o presentan un trastorno de aprendizaje. ¿Qué pasa aquí? No son diagnosticados y por lo mismo no son atendidos los niños. Porfa, me confirman si ustedes están escuchando. Ok, ya encontré dónde estaba. Es que se escucha, ok, pero no se ve. Se detiene el video. Ok, si es que estaba con dos videos alternos. Ok, vamos a volverlo a intentar. Vamos a volverlo a intentar, pero lo voy a colocar desde acá. Ya tengo el sonido. Nos falta la imagen. Y ahí ustedes me van a confirmar, por favor, si ven el video y si lo escuchan. Ok. Solo se ve, pero no se escucha. ¿Por qué no nos deja escuchar? Bueno, vamos a intentarlo por el otro lado, porque por este lado no se puede. Entonces, les voy a enviar el link para que ustedes puedan ir viendo el video. Ahí les acabo de enviar el link. Entonces me confirman, por favor, si les abre. Ok, Ale. Entonces, es un video súper cortico. Entonces, para que lo podamos ver y allí vamos a tener un poquito más de claridad frente a lo que son los trastornos de aprendizaje. Ok, muy bien, Yana, muchísimas gracias por la confirmación. Les súper recomiendo Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Carreto y soy licenciada en terapia de a lenguaje y Jimena. aprendizaje y Es también soy licenciada en lingüística. excelente, Bueno, tiene el tema de hoy unas que vamos a herramientas tratar son los espectaculares. trastornos de aprendizaje. La semana pasada les publiqué un pequeño video acerca de las características y los principales trastornos de aprendizaje y quiero completar un poco más ese tema. Entonces, los trastornos de aprendizaje, a diferencia de los trastornos de lenguaje o de habla, son menos conocidos, pero esto no significa que no se presenten en un gran porcentaje de la población infantil. De hecho, hay estudios que indican que un 12% de los niños en edad escolar pueden presentar o presentan un trastorno de aprendizaje. ¿Qué pasa aquí? No son diagnosticados y por lo mismo no son atendidos los niños. Entonces, si ustedes piensan, siempre podemos recordar a alguien en la escuela que le iba mal en mate, que era el burro de las mates, o que escribía horrible y le decíamos que tenía patas de araña, o que simplemente leía mal en voz alta o cuando leía o no entendía lo que leía,
E incluso pueden ustedes mismos haber tenido estos problemas y no haber sido diagnosticados y así creciendo con estas problemáticas para la escuela. Entonces vamos a hablar de cuáles son los trastornos. Entonces vamos a empezar con el primer trastorno, que es la dislexia. Antes que nada quiero decirles que cuando ustedes vean algún trastorno y que vean que empieza con dis, quiere decir que es dificultad y lo que sigue va a ser la dificultad que tiene. Entonces en este caso la dislexia es la dificultad para la lexia, es decir, para la lectura. Me he encontrado que muchos especialistas y en general la gente confunde el término de dislexia con problemas de lectura y de escritura y también incluso de lenguaje, cuando la gente dice es que mi hijo cambia las letras o cambia algunas cosas al hablar, tiene dislexia y esto es incorrecto. En realidad la dislexia solamente es la dificultad exclusiva para la lectura. Y vamos a tener la disgrafía, que es la dificultad para la escritura. Y generalmente estas dos patologías van muy de la mano. Yo creo que en la mayoría de los casos los niños van a presentar ambas. Van a tener problemas de lectura y van a tener problemas de escritura. Entonces van a tener dislexia y disgrafía. En realidad, en mi experiencia, creo que solo he tenido 2 casos de problemas muy puros. En uno, tuve un paciente que solamente tenía problemas de dislexia, es decir, para leer, pero no tenía ningún problema para escribir, y actualmente tengo un niño que tiene exclusivamente disgrafía. De hecho, lee precioso, pero su escritura es donde tiene la que presenta dificultad. Entonces, son 2 problemas diferentes, pero que generalmente aparecen juntos, y es por eso que la gente llama la dislexia a los problemas de lenguaje, de lectura y de escritura. Pero por eso les quiero aclarar que son 2 cosas distintas. Entonces, ¿cuáles son las características de la dificultad de la lectura, es decir, de la dislexia? Bueno, pues los niños, para empezar, van a tener muchos problemas para adquirir la lectura. Puede que empiecen a leer, pero no comprendan lo que leen, o simplemente es muy tardada la lectura. Cuando empiezan a leer, pueden saltarse palabras completo o incluso líneas, y a veces no se dan cuenta hasta que después de que están tratando de comprender lo que dicen, se dan cuenta que son cosas incongruentes. Y también puede pasar que al estar leyendo la palabra, lean un pedazo o el inicio de la palabra y la completan y no tiene nada que ver con la palabra que realmente está escrita. Entonces, esas son como las características principales de la dislexia. En cuanto a la disgrafía, es la dificultad para las grafías, es decir, para la escritura. Y bueno, son niños que sus grafías van a estar como muy chuecas, ¿no? No tienen una organización lineal normal. Si ven ustedes el cuaderno, está como muy dispersa la letra, unas líneas van para un lado, otras van para otro, el tamaño de las letras es distinto, pueden empezar con grafías muy grandes y luego unas pequeñas y luego medianas. Las grafías no tienen como el cierre completo, ¿no? Entonces puedes ver grafías que les falta como el espacio, o por ejemplo las grafías que son elevadas o las que son bajas, no se hace la diferencia. No se comprenden la escritura de estos niños, y igual pueden comerse letras o pueden comerse palabras enteras, y esas son como las características principales de la disgrafía. Ahora, la discalculia es el problema o la dificultad para el cálculo, o sea, para realizar operaciones matemáticas. Híjole, a mí me ha tocado ver muchos niños con estos problemas. Empieza desde la adquisición para comprender las sumas y las restas, y problemas para comprender y entender las multiplicaciones. Son niños que no entienden cómo resolver los problemas matemáticos, o sea, no logran razonar qué es lo que se les pide hacer para al leer el problema. Puede ser que desde la organización de una suma o de una resta, una multiplicación, esté como mal organizado, y desde ahí ya el proceso de la operación está incorrecto. Algo que me interesa aclarar es que este tipo de dificultades no se quitan. No hay cura para la dislexia, no hay cura para la disgrafía y no hay cura para la discalculia. Entonces, ¿de qué sirve la terapia de aprendizaje para estos niños? En realidad lo que hacemos nosotros es darle estrategias para que se les facilite esta dificultad que tienen, y además le damos estrategias para ir adquiriendo poco a poco los procesos.
En realidad, en mi experiencia, lo que he visto con los niños que he tratado con estos problemas, les va muy bien porque al principio ellos son muy conscientes de las dificultades que tienen, pero conforme van asistiendo a la terapia y vamos trabajando las diversas estrategias, ellos van viendo el avance y van sabiendo que son capaces de poder enfrentar estas dificultades y que, aunque siempre va a ser difícil, ellos ya van a tener las herramientas necesarias para poder solventar estas dificultades. Ahora bien, por último, voy a hablar de otros problemas que no están clasificados todavía con un nombre tal cual, pero que incluyen las funciones ejecutivas y los dispositivos básicos del aprendizaje. Ambos son súper necesarios para que haya un correcto aprendizaje. Si alguno de estos dos o si algún elemento de estas dos ramas que yo les dije está afectado, los niños no van a aprender correctamente. Entonces, las funciones ejecutivas son unas habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y sobre todo en el proceso de crecimiento de los niños, y nos ayudan a planificar, a organizar, a analizar la información, a ejecutar las decisiones, toma de decisiones. Entonces, es un conjunto de habilidades que vamos a ir desarrollando y que si en alguna de estas fallamos, nuestro aprendizaje va a ser erróneo. Hay niños que, por ejemplo, desde la planificación o desde la organización ya empiezan a tener fallas. Hay otros niños que su problema está en la verificación de la información. Entonces, realizan, ejecutan, planifican bien, organizan bien la información, ejecutan bien, ejecutan, pero al momento de verificar no ven los errores y entonces no modifican, no hay esa corrección y por lo tanto el resultado es incorrecto, ¿no? Entonces, niños que tienen afectaciones en funciones ejecutivas van a tener problemas de aprendizaje. Y ahora los dispositivos básicos de aprendizaje, pues su nombre lo indica, son habilidades indispensables para el aprendizaje. Entonces aquí incluimos atención, memoria, habituación, motivación. Hay muchísimos niños que de aquí ya van a tener fallas como en la atención o en la memoria, que son como las básicas y las que todo mundo nos podemos dar cuenta, ¿no? Y además, hay otros trastornos asociados que nos pueden provocar trastornos de aprendizaje, como autismo, como TDA, trastorno de déficit para atención e hiperactividad, o puede ser sin hiperactividad, parálisis cerebral, síndrome de Down. Entonces, en realidad, el ámbito del aprendizaje es muy amplio e involucra muchos detalles que no siempre son abordados, no siempre son diagnosticados, pero que está afectando a una gran parte de nuestra población infantil. Entonces, si ustedes tienen dudas, si ustedes ven, observan en sus alumnos o en sus hijos alguna falla de estas, por favor llévenlos con los especialistas para que lo valoren y que realmente podamos discernir si se trata verdaderamente de un trastorno de aprendizaje o no, y que si que si realmente tiene un trastorno, se pueda atender para que su hijo pues le vaya bien en la escuela y que realmente pueda consolidar el aprendizaje. Pues eso es todo, espero les guste. Voy a estar haciendo cápsulas ya como más para... Bueno, ¿cómo nos fue con el video? ¿Cómo nos pareció? Cuéntenme si lo pudimos ver. Bueno, entonces, como nos decía Jimena, ¿cierto? No es falta, Gianna dice sí. Ok. No es falta de inteligencia, motivación o apoyo, sino a procesos neurológicos que funcionan de manera diferente en la adquisición de esas habilidades. Ale dice, me pareció muy interesante la diferencia de la dislexia. Ok. Son persistentes en el tiempo, aunque varía su intensidad según el contexto, los apoyos recibidos y la intervención educativa. Requiere estrategias de enseñanza diferenciada, adaptaciones razonables para que la persona pueda alcanzar su máximo potencial sin discriminación. Los ejemplos frecuentes son dislexia, lectura y fluidez, discalculia, matemáticas, disgrafía con la escritura y el TDAH, la atención, hiperactividad e impulsividad. Hay otros trastornos del lenguaje, dificultades de memoria de trabajo y de funciones ejecutivas, como lo mencionaba Jimena en el video. No te preocupes, Ale. Muchísimas gracias por participar. Y vamos a ver qué es la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse, reorganizar sus conexiones neuronales frente a nuevas experiencias,
aprendizajes, lesiones o intervenciones. Implica que el cerebro no es fijo, sino que puede modificar sus redes neuronales en respuesta al ambiente y a la práctica. Es la base sobre la cual se diseñan intervenciones educativas, terapéuticas, al practicar determinadas habilidades con apoyos y estrategias multisensoriales. El cerebro genera nuevas rutas de procesamiento. Por ejemplo, un niño con dislexia puede activar áreas alternas del procesamiento del lenguaje si se trabaja con métodos fonológicos, lectura guiada y apoyos tecnológicos. Entonces, yo les voy a colocar acá en el chat otro video. Esta presentación trae varios apoyos en video. Este video nos relaciona un poco más del tema de la neuroplasticidad. Nos da un poquito más de base sobre neuroplasticidad. Seguro conoces lo impresionante que es el cerebro. Hay muchas cosas que es capaz de hacer, y una que tienes que conocer es la neuroplasticidad. Precisamente es de... Entonces, vamos a volverlo a intentar. Insistir, persistir y nunca desistir porque ya lo habíamos logrado. Creo que ya está. No sé si están escuchando y observando el video. de las más Me impactantes y confirmo. recientemente estudiadas capacidades. Mantente atento hasta el final para comprender de qué se trata. Para comenzar, a simple vista dividiendo la palabra neuroplasticidad, Ay, tenemos muy neuro bien. que se refiere a Ay, muchas neuronas. gracias. Se relaciona al cerebro y sistema nervioso, y la palabra plasticidad. Para estos efectos se refiere a la capacidad que tiene este material para moldearse. Entonces podemos definir la neuroplasticidad como un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso para experimentar cambios adaptativos o de reorganizarse en un estado fisiológico con o sin alteraciones. Hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. ¿Ante qué situaciones actúa esta neuroplasticidad? En respuesta al entrenamiento, el daño, rehabilitación, farmacoterapia, estimulación eléctrica o magnética y terapias génicas y de células madres. Todos somos conscientes de que en la niñez adquirimos aprendizajes y recuerdos con mayor magnitud, pero también puede surgir un nuevo aprendizaje, pudiendo ser por la presencia de un daño neurológico que fue provocado por un accidente. Entonces, las funciones neuronales se deterioran y deben adaptarse para aprender otra vez. Sin plasticidad cerebral, no nos podríamos adaptar a los problemas que se nos presentan cada día, tener la capacidad de aprender de los errores, ni permitirnos ser conscientes de nosotros mismos. Los mecanismos mediante los cuales ocurre el proceso de neuroplasticidad van desde modificaciones morfológicas extensas como regeneración de axones, formación de nuevas sinapsis, hasta sutiles cambios moleculares que alteran la respuesta celular a los neurotransmisores o neuropéptidos. Dicho de manera sencilla, hay cambios a nivel estructural y en las sustancias que se manejan en el cerebro. Por otro lado, hace poco se ha comprobado que en el cerebro de mamíferos adultos se produce un crecimiento continuo de nuevas células, denominado neurogénesis. Nos sugieren que este proceso es facilitado por el ejercicio físico y cognitivo. Por cierto, también tenemos un video de neurogénesis disponible para ti. A partir de estos estudios, actualmente se conoce que el cerebro que es estimulado a lo largo de toda la vida se desarrolla mejor en distintos parámetros cognitivos, mientras que la poca estimulación conlleva a consecuencias negativas para el cerebro, de tal forma que se dificultan los procesos cognitivos posteriores. Luego de lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso, hay remodelación o cambios que acompañan a la recuperación clínica parcial o completa, y es denominada como plasticidad postlesional. Esta última se relaciona mucho con las personas que padecen un accidente cerebrovascular, que en su rehabilitación ayuda al paciente a aprender las habilidades que perdió como consecuencia de la lesión. Algunos tipos de plasticidad neuronal son la sináptica, la neurogénesis y el proceso funcional compensatorio. La sináptica es la base del aprendizaje y la memoria, pues cada vez que el cerebro aprende algo nuevo establece conexiones entre sus neuronas y mejora la comunicación entre ellas. O sea, refuerza las redes anteriores o forma algunas nuevas. A mayor conexión, mayor rapidez y eficiencia. Como ya hemos comentado, la neurogénesis se refiere a la formación de nuevas neuronas, una capacidad que no tiene que ver con la edad.
Y estas nuevas neuronas ayudan a tener una buena memoria, además de que permite seguir aprendiendo. Por otro lado, el proceso funcional compensatorio es un mecanismo del cerebro para compensar áreas que van envejeciendo. Entonces, lo que hace es reorganizar sus redes cognitivas activando áreas en desuso. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares y neurofisiológicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Una de las maneras de estimular la neuroplasticidad es haciendo cambios en la rutina, ya que esto hace que tu cerebro se ejercite al adaptarse a nuevas situaciones. Pudieses, por ejemplo, cambiar de rutina al viajar en autobús, intentar aprender algo nuevo y que te guste, o puedes participar de un juego que requiera estrategia o escribir con tu mano no dominante. ¿Qué método utilizas para poner a trabajar tu cerebro? Espero que estos te sirvan y si tienes otro, coméntalo. Y por supuesto, dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Bueno, ¿cómo nos fue con este video? ¿Mucho mejor? Excelente, dice Jeana. Ale, es interesante el proceso físico y cognitivo. Estimular permanentemente nuestro cerebro mejora la comunicación de nuestras neuronas para aprender los cambios en nuestra rutina, como nos había comentado. Sí, yo he estado escribiendo con mi mano izquierda, se ve horrible, pero ahí voy. Sí, no es estético realmente, Ale, pero es muy, muy interesante el proceso porque lo que estamos buscando allí es que haya esas nuevas rutas neuronales, ¿cierto? Es enseñarle otras rutas a nuestro cerebro y de esa manera pues lo estimulamos. Diana dice, sí, buenísimo hacer cosas diferentes, totalmente, totalmente. Bueno, más adelante les voy a dejar porque ese sí es como de tareita gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral y hay otro muy chévere sobre percepción, que ahí es donde se ve ese arbolito de Navidad en pleno, como le digo yo, em, cuando se da esa sinapsis. Entonces es bien chévere, bien interesante. Entonces, ok, ya, aquí me deja. Creo que ya entendí cómo funciona. Es que a ratos no sé, como que no se activa. Bueno, entonces vamos a mirar la relación que hay entre la dificultad de aprendizaje y la neuroplasticidad, ¿sí? Una es la base educativa optimista. La neuroplasticidad demuestra que ninguna dificultad de aprendizaje es una sentencia, sino es un reto que se puede mejorar con apoyos adecuados. El cambio cerebral mediante la intervención, las estrategias específicas, los juegos de memoria, los programas de conciencia fonológica, el material manipulativo en matemáticas estimulan redes neuronales alternativas que compensan las áreas menos eficientes. La intervención temprana, cuanto antes se detecte la dificultad y se diseñen intervenciones, mayor es la capacidad del cerebro para reorganizarse y desarrollar aprendizajes sólidos. Y la inclusión y la resiliencia, la neuroplasticidad conecta con apoyos educativos, con el desarrollo socioemocional. Los estudiantes al notar sus avances incrementan su autoestima, su motivación y su resiliencia cognitiva. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar, no confrontar, sino afrontar esas situaciones difíciles y salir adelante con esas situaciones, con esos retos que se nos presentan. Entonces, vamos fortaleciendo también nuestra resiliencia. No es lo mismo, y vuelvo al tema, no es lo mismo un niño, un estudiante, un adolescente, una persona que lee, que se alimenta de manera adecuada, que hace ejercicio, que tiene unas rutinas sanas, ¿cierto? Pues su neuroplasticidad no va a ser igual a la de una persona que se alimenta de manera incorrecta, que es muy sedentario, que permanece frente a las pantallas, ya sea porque está jugando, o porque está viendo películas, o porque está viendo series y demás.
Entonces allí pues realmente no hay mucha conexión, ¿cierto? Y no se va a dar esa sinapsis que necesitamos, que se evidencia para el aprendizaje. Dentro de las principales dificultades de aprendizaje tenemos la dislexia, que es el error de precisión y fluidez en la comprensión lectora. La discalculia, que son las dificultades en razonamiento lógico-matemático, memoria de trabajo numérico, resolución de problemas. El TDAH, que es el déficit de atención sostenida, memoria de trabajo, regulación emocional e impulsividad. Y otras, pues tenemos las disgrafías, los trastornos del lenguaje, los problemas de las funciones ejecutivas y de las memorias de trabajo. Hay unas señales de alerta y pues para eso nosotros tenemos que tener los ojitos bien agudos, bien afiladitos para percibir esas señales de alerta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las señales? Lentitud inusual en la lectura y en la escritura. Ojo, teniendo en cuenta que ese proceso lector y escritor ha madurado, ¿sí? Porque a veces nosotros les pedimos a los niños avances en la lectura y avances en la escritura y resulta que todavía no tienen las herramientas y su proceso está inmaduro, ¿sí? Entonces eso hace que ese proceso sea muy difícil, ¿sí? No sé quién se inventó, realmente no sé quién se inventó que los niños deben leer y escribir cuando salen del grado transición, que cuando llegan a primero ya deben de leer y escribir. Mm, pueden leer, claro, el proceso se va entrenando, como nos decía Francisco Mora en un video, y se puede dar en diferentes momentos de la vida, en algún momento de la etapa, pero eso no quiere decir que sea como lo ideal, ¿cierto? Y ese proceso madura de acuerdo a los estímulos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los estímulos, si un niño crece viendo a sus papás leer, recuerden que nosotros tenemos unas neuronas que son las neuronas espejo y nosotros aprendemos por imitación y hacemos las cosas por imitación porque de la manera que vemos, que escuchamos, pues nosotros las vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, si es un niño que ve a sus papás leer, que le compartimos un libro, que leemos cuentos, que les leemos las etiquetas de los empaques, que vamos al supermercado con él y le decimos, tráeme el arroz, Diana, tráeme la leche, y le vamos haciendo énfasis en esa lectura, pues es un niño que se va a interesar muy rápidamente por la lectura. Pero si la lectura es eso de que usted se portó mal y vaya y lea, pues ahí no va a haber ningún tipo de interés por la lectura y pues no se va a desarrollar ese proceso de la misma manera, ¿sí? La confusión de letras, sílabas, números y símbolos, ¿sí? Cuando los niños están empezando a graficar las letras, hay una generalidad y es que confunden la B con la D, la P con la Q. eh, ¿Cuál es la otra que tienden a confundir bastante? Esto tiene que ver también mucho con el tema de la lateralidad, ¿sí? Pero, pues, si hay un acompañamiento adecuado, ellos van a corregir esa inversión de las letras que están haciendo. Problemas con memoria inmediata y memoria de trabajo. Entonces, pues recordemos que las instrucciones deben ser guiadas, deben ser uno a uno en las edades muy tempranas y ya podemos dar dos, tres instrucciones a medida que los niños van creciendo y así sucesivamente para que ellos pues puedan seguir esas indicaciones que se les están dando, ¿cierto? Y que puedan recordar, ¿sí? Entonces es también crear la necesidad. Vamos a ir a la tienda y hay que ir a traer, no sé, vamos a ir a traer arroz, aceite, em, arvejas, em, tomates. Entonces, bueno, ¿qué vamos a traer? Entonces el niño nos repite arroz, aceite, arvejas.
o nos dice, ay, había algo más, pero no me acuerdo. Entonces ahí estamos nosotros favoreciendo esa memoria de trabajo, ¿cierto? Que es esa memoria inmediata. Otra señal de alerta es la impulsividad, la desorganización y la dificultad para seguir instrucciones, ¿cierto? Que tú le das la instrucción al niño y te quedas mirándolo y no entendió, no sabe, no responde, ¿cierto? Intentas darle la instrucción de otra manera y tampoco, no sabe, no responde. Entonces, ahí hay que mirar el tema de la impulsividad, ¿cierto? Hay que revisarlo muy bien. Ahora, se debe hacer un seguimiento juicioso, ¿sí? No es que el niño hoy estuvo impulsivo, es desorganizado, hoy se le dificultó seguir las indicaciones, pero hoy, ¿cierto? Y mañana ya el niño llega mucho más tranquilo, mucho más organizado, siguiendo las instrucciones. Entonces, hay que hacer un seguimiento muy juicioso respecto a esas señales de alerta, ¿cierto? Irlas relacionando con tiempos y demás, pues para que se vea esa secuencia. Otro es la resistencia a las actividades escolares, la frustración y la baja autoestima. Hoy en día tenemos un tema en las aulas y es una generalidad y es que los niños están teniendo dificultades con la tolerancia a la frustración, precisamente porque vivimos en la inmediatez. Entonces, en nuestro afán de correr y de que los niños corran y estén a nuestro ritmo, nosotros los adultos les hacemos muchas de las cosas que ellos deben hacer. Entonces, cuando ellos deben hacer algo tan sencillo como quitarle el papel a un sticker, se frustran porque no puedo, no puedo, no puedo, ¿cierto? Entonces, estamos teniendo dificultades con esa tolerancia a la frustración. ¿M? Entonces, recuerden que es importante que tengamos en cuenta esas señales de alerta, pero que esas señales de alerta sean eh, en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces yo llevo 15 días de observación y estoy detectando y ya estoy evidenciando un patrón de comportamiento, ¿sí? No es que un día el niño no hizo, o un día el niño se frustró y ya con eso pues vamos a decir, no, es que tiene un problema de aprendizaje. No, hay que tener ese seguimiento. Hay una pregunta y es con respecto al TEA, al trastorno del espectro autista, que hoy en día tenemos un aumento significativo de niños y niñas con TEA en las aulas. Entonces, no está clasificado como una dificultad de aprendizaje en sí, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El TEA se caracteriza por dificultades de comunicación e interacción social, patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas o repetitivas. No se define como una dificultad de aprendizaje específica como la dislexia, la discalculia o el TDAH, ¿sí? Pero hay una relación con las dificultades de aprendizaje. Aunque no es una dificultad de aprendizaje en el sentido estricto, muchos niños con TEA pueden presentar dificultades de aprendizaje asociadas, por ejemplo, problemas en la comprensión lectora, dificultad en la resolución de problemas matemáticos, déficits en funciones ejecutivas, planificación, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo. Además, el perfil de aprendizaje es muy heterogéneo. Algunos niños pueden tener un alto rendimiento en áreas específicas como cálculo, memoria visual o música, mientras que otros presentan regazos significativos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el TEA? Que el TEA puede tener unas características muy particulares de acuerdo a la misma complejidad de nosotros los seres humanos.
No es, o sea, tiene unas características que son generales, pero el TEA es casi que personal intransmisible, ay, se me olvidó. Es muy personal, va muy de la mano a la información genética de la persona, muy de la mano al entorno social y familiar, muy de la mano a los alimentos que el niño consume, al embarazo, al parto, o sea, todo lo que es eh, antes, durante y después, ¿cierto? Del embarazo, marcan mucho las características que va a tener el niño que tiene TEA. ¿Sí? No podemos ver exactamente las mismas características en todos los niños, no, precisamente porque todos somos diferentes. En educación inclusiva, el TEA suele abordarse dentro de la categoría de necesidades educativas especiales, que incluye tanto las dificultades de aprendizaje como otros trastornos del neurodesarrollo. Por eso, en el aula se diseñan adaptaciones pedagógicas y apoyos personalizados que tienen en cuenta tanto la condición del espectro como las posibles dificultades de aprendizaje asociadas. Totalmente. Jana dice, por eso es un espectro. Se manifiesta con características diferentes. Sí, señora, totalmente. Entonces, aunque el TEA no es una dificultad de aprendizaje, yo se las coloqué acá porque sí estamos teniendo unos aumentos muy significativos en niños con TEA. Digamos que hace 10 años, 10, 15 años, nosotros encontrábamos un niño con TEA más o menos entre 100 niños, ¿sí? Digamos que en la fundación eran más o menos 500 niños, que entre niños y jóvenes, y teníamos 2 casos de TEA, ¿sí? Hace más o menos 15 años. Hoy en día tenemos un grupo de 10 niños y tenemos 4 niños con diagnóstico de TEA. Dice es una condición, pero sí dificulta la forma como aprende. Sí, totalmente. El trastorno no es una dificultad de aprendizaje, pero sí pero sí tiene relación con las dificultades de aprendizaje porque el niño va a presentar problemas de aprendizaje, ¿sí? Ya sea porque no se puede concentrar, ya sea porque adquirir las herramientas para ellos es un poquito más complicado, adicional que los niños con TEA o las personas que tienen TEA tienen un área específica de interés. Entonces, hay que detectarla y cuando detectamos cuál es su área específica de interés, pues nos direccionamos hacia allá. Por ejemplo, un caso con TEA que yo acompañé hace 15 años, a él le encantaba, a Juan le encantaba el fútbol, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros trabajábamos con Juan, era relacionado con el fútbol. Entonces, él se sabía todos los integrantes de todos los equipos de fútbol nacionales e internacionales, sabía exactamente o sea, cuáles eran los campeonatos que se jugaban, las fechas, eh, cuáles eran los goles, la historia, absolutamente todo era relacionado con el fútbol. Entonces, nosotros direccionábamos el aprendizaje de él hacia el fútbol. Y Juan es un autista con alto rendimiento, ¿sí? Entonces, sus cuadernos eran supremamente bonitos, su letra era súper linda, muy organizado, em, con algunos temas en cuanto a la comunicación, pero se entendía mucho de cómo él hablaba y demás, y completamente funcional dentro de un aula. ¿Sí? Muy funcional dentro del aula. Y las estrategias, Yana nos dice, y las estrategias para trabajar con ellos es diferente. Mi hijo es así. Se sabe todo el fútbol desde pequeño, increíble cómo sabe la historia. Claro, es que si algo nos interesa, pues nosotros vamos
aprender y vamos a investigar y vamos a activar nuestro sistema de atención reticular hacia eso, ¿cierto? Hacia ese interés que tenemos. Em, dentro de las adaptaciones razonables, dentro de las adaptaciones razonables, tenemos uso de materiales multisensoriales, ¿sí? Tenemos pictogramas, colores y lectura en voz alta. Tenemos segmentación de instrucciones y apoyos visuales. Entonces, digamos que los niños que tienen una dificultad de aprendizaje, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, 10 ejercicios de matemáticas en la clase, ¿sí? Con ellos no vamos a trabajar los 10 ejercicios, vamos a trabajar uno a uno, ¿sí? Y vamos a dejar unos espacios de descanso, ¿cierto? De descanso. Digamos que vamos a trabajar 4 ejercicios, descansamos 5 minutos, pero ese descanso no es de vaya y haga lo que quiera, sino de manipulación de plastilina, de hacer alguna técnica de activación neuronal, algo de Bright Gene, de pronto tener un cubo para que el niño, algo que sea de su interés y que le permita desplazar esa tensión que está teniendo en el problema matemático y hacer ese break, esa pausa activa para que vuelva y retome el tema matemático, dependiendo también del área de dificultad, ¿cierto? Eh, la flexibilidad en los tiempos, formatos y evaluación no se evalúa de la misma manera. Es que uno no debe, no debería estandarizar el tema de las evaluaciones, que están muy estandarizadas, porque es que todos aprendemos de manera diferente y todos tenemos una percepción diferente. Entonces, si bien es cierto que es más fácil, digamos, calificar evaluaciones que están estandarizadas, evaluaciones más tipo ITFES aquí en Colombia, evaluaciones muy estilo PISA, eh, pero pues realmente hay que mirar el niño de qué manera se siente más cómodo para poderlo evaluar, ¿sí? Recuerden, hay una frase que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de volar, pues estamos como evaluando de pronto capacidades que los niños no han desarrollado, ¿sí? Tenemos el refuerzo positivo con retroalimentación inmediata. Ojo con esto, no es que todo está lindo y todo es hermoso y todo es color de rosa y tú todo lo haces lindo y tú todo lo haces maravilloso y entonces nos vamos a volver pues los fans de nuestros estudiantes. No, o sea, nuestra labor es educar y nuestra labor es orientar procesos, acompañar procesos y brindar herramientas. Los refuerzos positivos no tienen que ver ni con las palabras empalagosas de, oye, es que tú todo lo haces bien y a ti todo te queda bien y ojo con eso, no. El refuerzo positivo es reconocer que el estudiante está esforzándose, que lo está haciendo de la manera correcta, ¿sí? Y hacérselo saber de que estás avanzando, ¿sí? Sin romanticismos, sin tanta cosa, porque es que o caemos en los extremos. Si no es porque somos implacables con juzgar y con señalar y con calificar, a hacer pues los fans y nos faltan allá los pompones para hacerles barra. No, hay que tener cuidado con eso. El refuerzo positivo debe ser un refuerzo con respeto, con ética, con pedagogía, reconociendo que el estudiante está avanzando, ¿sí? Por pequeño que sea el avance, por pequeño, pero que está avanzando. Y la tecnología de los apoyos tiene que ver con las apps de lectura, cálculo y memoria. El tema de la tecnología en las dificultades de aprendizaje debe ir muy de la mano con todo el proceso terapéutico porque es que a veces en lugar de
ser un beneficio o de sumar, pueden llegar a ser un perjuicio, ¿sí? Entonces sí hay que llevarlo muy de la mano con esos procesos terapéuticos, con el profesional y demás. ¿Cómo se puede medir pues el monitoreo? ¿Cómo se puede hacer ese monitoreo para revisar si el estudiante realmente sí está avanzando o no está avanzando? Pues hacemos unas rúbricas sencillas con observación de conductas y de logros. Entonces ahí pues ya vamos haciendo el checklist de que sí o de que no, ¿cierto? Recuerden que no todo siempre funciona y a todos no nos sirve de la misma manera. Podemos tener unas metas SMART que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Podemos hacer registros semanales sobre avances académicos y emocionales y reuniones entre docentes y familias para hacer retroalimentaciones y ajustes. ¿Sí? Estar mirando, bueno, estamos implementando esto y esto, nos está sirviendo, no nos está sirviendo. El tema de la evaluación, a veces le tenemos mucho miedo a evaluar los procesos y pues no hay que tenerle miedo a la evaluación porque es que la evaluación es la que nos permite saber si nos está funcionando o no nos está funcionando. Y si algo no nos está funcionando, pues ¿para qué nos desgastamos ahí haciendo algo que no nos va a funcionar? ¿Mm? ¿Quiénes refieren o clasifican las dificultades de aprendizaje? Ojo acá, desde la salud mental y la medicina, el DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿cierto? Del 2013. Ellos son quienes realizan ese manual y quienes hacen esa clasificación. Clasifica las dificultades específicas del aprendizaje dentro de los trastornos de neurodesarrollo. ¿Sí? Con subtipos de trastorno con dificultad de la lectura, antes llamado dislexia, trastorno con dificultad de expresión escrita, incluye disgrafía, trastorno con dificultad en las matemáticas, antes llamado discalculia, ¿cierto? En esta última versión del manual, pues vienen con esos nombres. Y el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades, que lo hace la OMS, ¿cierto? En el 2022, también incluye las dificultades de aprendizaje específicas en la categoría de trastornos del neurodesarrollo. Resalta que no se debe a la falta de oportunidades educativas, déficits sensoriales o problemas intelectuales globales. Desde la educación, pues los ministerios de educación nacional, por ejemplo, pues en España, en Colombia, en México, en Chile, cada país pues tiene un ministerio de educación o una entidad encargada de todos los temas de educación que adoptan la terminología del DSM-5 y del CIE-11, pero la adaptan a las políticas de inclusión. En el contexto escolar se habla de necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación, según la UNESCO y algunos países como Colombia, ¿sí? No en todos los países se utiliza la misma terminología. Aquí más que clasificar, lo que se hace es detectar señales de alerta, derivar a especialistas para el diagnóstico y desde la escuela se ofrecen apoyos y adaptaciones. ¿Qué debe suceder en la práctica? Pues la clasificación oficial que la hacen los manuales internacionales, la referencia inicial que la suele hacer el docente que detecta las señales de alerta, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos el ojo allá afilado y decimos, aquí está pasando algo, algo pasa. Y empezamos a hacer seguimiento y empezamos a hacer seguimiento. Entonces, desde nosotros, somos nosotros como docentes, los que estamos en aula, somos los que detectamos esas señales. Viene el diagnóstico que lo realiza un profesional de la salud con base en evaluaciones estandarizadas. ¿Quién es el que debe diagnosticar? ¿Quién es el que debe decir el niño tiene una dificultad de aprendizaje? El niño, según ¿cierto? Según
las evaluaciones aplicadas, el niño presenta X, Y, Z. Un neuropsicólogo clínico. Un neuropsicólogo clínico es el que nos da el diagnóstico. Nosotros docentes no diagnosticamos, ¿sí? Con la sola observación no se hace el diagnóstico y no somos nosotros los que debemos diagnosticar. Nosotros detectamos señales, pero quien diagnostica es un neuropsicólogo clínico, ¿sí? Y él o ella, al aplicar las pruebas, nos va a entregar a nosotros unos resultados y nos va a entregar unas recomendaciones. Entonces, un neuropsicólogo educativo, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Nosotros eh, bajamos escalamos esas recomendaciones para el aula y para la casa, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, el niño está presentando esta y esta dificultad, entonces vamos a hacer estas y esta, y hacemos un plan de trabajo que se va a llevar tanto al aula como a la casa, ¿ok? Y vienen pues los apoyos educativos que los organiza la escuela con acompañamiento de la familia. Esto es un trabajo en equipo. Esto no se puede hacer si ya Ana, se elabora el plan de intervención. Totalmente así. Esto no se puede hacer solo, o sea, no solito los papás en la casa con el niño, porque pues sí, al igual es su hijo y usted lo tiene que aguantar el resto de la vida, o solitos nosotros en el colegio con el niño y los papás desentendidos del niño, no. Esto hay que hacerlo en equipo, ¿cierto? ¿Por el bien de quién? Por el bien del niño, ¿cierto? Por el bien de la niña. Porque de nada sirve que nosotros hagamos maravillas dentro del aula y cuando el niño sale del aula, pues queda completamente descompensado porque no se está haciendo el trabajo eh, en, en casa como en la institución. Para TEA, terapias ABA, sí es una de las terapias indicadas. En resumen, las dificultades de aprendizaje se clasifican oficialmente por la APA, ¿cierto? El DSM-5 y la OMS, el CIE-11, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En el contexto educativo, los docentes refieren y los profesionales de la salud diagnostican, mientras que la escuela implementa apoyos que favorecen la inclusión. Ese es el deber ser, ¿sí? Ese es el deber ser. Estos documentos los van actualizando, ¿sí? Estos documentos los van actualizando, tienen cierta periodicidad en la que se reúnen y sale un nuevo documento. A medida que va saliendo un nuevo documento, pues el anterior al DSM-5 pues era el DSM-4 o al CIE 11 pues era el CIE 10, ¿sí? Algo así. Entonces, a medida que van haciendo esas reuniones y van saliendo estas clasificaciones, pues van actualizando los documentos, porque pues hay que hacerlo, hay que irlos actualizando. Sí, sí, se elabora un plan de intervención individualizada porque pues somos seres distintos y con necesidades e intereses diferentes. Entonces, yo les dejé este cuadrito. Ustedes saben que me encantan los cuadritos. Entonces, les dejé este cuadrito donde está en el ámbito psicología, neuropsicología y medicina, quién refiere o clasifica. Entonces, aquí está la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, los profesionales psicológicos, clínicos, neuropsicológicos, pediatras, psiquiatras infantiles, los instrumentos de referencia, pues es el DSM-5 del 2013, el CIE 11 del 2022 y quien tiene el rol principal, pues clasifican y diagnostican formalmente las dificultades específicas del aprendizaje. Dentro del ejemplo de acción, entonces el neuropsicólogo aplica pruebas estandarizadas, diagnostica la dislexia y diseña un informe con las recomendaciones, ¿cierto? En la educación, escuela,
ministerios, docentes, pues están docentes, orientadores, psicólogos, psicólogos escolares, el Ministerio de Educación y las Políticas Nacionales y de Inclusión. Dentro de los instrumentos referentes está el marco legal de cada país, porque no en todos los países funciona de la misma manera. El enfoque de las necesidades educativas especiales, las barreras para el aprendizaje y la participación. El rol principal, pues, es detectar y referir señales de alerta, diseñar adaptaciones pedagógicas y apoyos en el aula. Y el docente observa el docente observa lentitud en la lectura, registra avances, conversa con la familia y remite al orientador escolar. Sí, Jeana, estos son los más recientes, el CIE 11 y el DMS 5. Esos son los más recientes. No han habido actualizaciones. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra actividad de hoy es un mini plan de intervención con metas SMART para 2 o 3 semanas. ¿Cuál es el objetivo? Entrenar la capacidad de planear, intervenir y evaluar de forma práctica y basada en evidencia para responder a las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Entonces, aquí están las instrucciones. Vamos a seleccionar una dificultad de aprendizaje que tiene dislexia, pero también tiene discalculia, ¿sí? Pero también tiene disgrafía. Seleccionemos solo una, ¿sí? Porque si no, nos hacemos 8 nosotros y salimos haciendo es un sancocho y no direccionamos el trabajo, ¿cierto? Entonces hay que empezar de a poquito, paso a pasito. El segundo paso es identificar 2 señales de alerta observadas en mi estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí? Algo está pasando. No está comprendiendo, eh, no sigue la instrucción, eh, algo que a mí, sin sí, sí, un solo compromiso. No pude pronunciar la palabra. Últimamente tengo la lengua muy enredada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros detectamos en el aula que decimos algo pasa? Algo pasa. Algo en ese proceso está pasando. Entonces hay que empezar a descartar, ¿cierto? Empezar a descartar. Pero, pues eso es lo que esas señales de alerta son las que nos dicen a nosotros, póngale cuidado. Formular 1 o 2 metas SMART. ¿Qué es SMART? ¿Qué son las metas SMART? Tienen que ser específicas. Es que algún día cuando mi estudiante pueda leer de manera coherente, no, hay que tener metas específicas, ¿sí? ¿Qué es lo que el estudiante requiere o debe hacer en ese momento? ¿Mm? Deben ser medibles. A veces me pasa, a mí me está pasando últimamente muy frecuente, se me enreda. Deben ser medibles, ¿cierto? Que yo pueda realmente medir esa meta, ¿sí? Medir ese proceso, que sean alcanzables, que sean logrables. Empecemos con metas chiquis, con metas que sean más pequeñitas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la subida al 5.º piso. Mi meta es llegar al 5.º piso. ¿Cómo lo voy a hacer? Mucha gente dirá, ay, pues lógico, profe, sube las escaleras. De un solo zancazo subo los 5 pisos. Ah, pues se sube por el ascensor. Y el ascensor sube ¡fum! De un solo jalón al 5.º piso. ¿Mm? Mi meta es llegar al 5.º piso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago que esa meta sea medible y sea alcanzable? ¿Sí?
que yo no me vaya a frustrar cuando me pare en la escalera y mire hacia el quinto piso y diga, "Ay, no, esa vaina está muy lejos, yo no voy a poder subir". Pero si yo digo, vamos a hacerlo paso a paso, escalón a escalón, piso a piso, es medible y es alcanzable, ¿cierto? Es relevante y con un tiempo definido. ¿En cuánto tiempo voy a subir esa escalera? Ay, pues vamos a ver si mañana yo tuviera como ganas, porque ay, hoy estoy como cansada. No sé, miremos mañana. Y mañana miramos pasado mañana y pasado mañana miramos dentro de un mes y dentro de un mes y cuando nos damos cuenta nos ha pasado 6 meses, un año y no lo hemos hecho. Entonces hay que definir tiempos, ¿sí? Lo siguiente es que se diseña una estrategia concreta de apoyo en el aula y en la casa. Recuerden que este trabajo se debe hacer en equipo, no solitos nosotros solitos allá como islitas apartadas, sino que debe ser en equipo, involucrando a la familia, que la mamá no tiene tiempo, que el papá no tiene tiempo, que no hay nadie que le colabore al niño, que lo que pueda llegar a pasar, hay que comprometer a la familia en los procesos, porque estos procesos benefician al niño o a la niña y por ende, pues benefician a la familia. Quinto, se define indicadores de seguimiento. ¿Qué y cómo se va a evaluar? ¿Qué le va a evaluar usted? Dependiendo de la dificultad de aprendizaje que haya elegido. Y se aplica el plan durante 2 o 3 semanas, ¿cierto? Y de ahí se revisa ese plan, se hacen los ajustes al plan y después de hacer esos ajustes, volvemos a trabajar. ¿Listo? Mirando los avances, mirando las dificultades y mirando eh, las particularidades de cada caso, porque pues estos son universos diferentes. ¿Listo? Preguntas incógnitas hasta ahí. La pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer? Aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? Entonces, para una edad entre los 7 y los 9 años. Esto es un mini plan de intervención con metas SMART de 2 a 3 semanas. La dificultad elegida es la dislexia. Las señales de alerta son la confusión de las sílabas y la lentitud lectora. La meta SMART es en 3 semanas aumentará la precisión de lectura de palabras bisílabas del 50% al 70%. Miren acá, nosotros no estamos diciendo es que en 3 semanas va a aumentar pues al 100% y en 3 semanas yo le garantizo que esto le lee fluido y no. Recuerden las metas SMART, ¿cierto? Recuérdenla. Estamos trabajando con la meta SMART. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que se aumente la precisión en la lectura de palabras bisílabas de un 50 a un 70%. Estamos teniendo un 20% de avance en esas 3 semanas. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Pues voy a utilizar lectura guiada, ¿sí? Diaria. No es lo mismo, y tengámoslo en cuenta, no es lo mismo que el niño se lea cada tercer día o cada 8 días un texto larguísimo o haga lecturas de 1 hora, ¿sí? No es lo mismo a que el niño haga lectura diaria, que lea 5 minutos, que lea 10 minutos, que lea 15 minutos, pero que lo haga de manera guiada, ¿sí? ¿Qué es esa lectura guiada? Que el adulto esté ahí para orientarlo, para hacerle las correcciones,
para mostrarle cómo se hace, ¿cierto? Cómo se debe entonar, cómo se debe hacer. Nosotros somos los que los guiamos, les enseñamos, les modelamos la actividad. ¿M? Y debe ser diario. Recuerden que la lectura es un hábito y es un hábito que se desarrolla, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo el hábito, ay, pues para mí leer va a ser una cosa traumática, ¿sí? Entonces, voy a empezar a leer y voy a empezar a cabecear porque no tengo el hábito, ¿sí? Entonces, dispongo del ambiente para leer, elijo el libro que quiero leer, em, y me dispongo a leer, ¿cierto? Entonces empiezo con un tiempo pequeño, 5 minutos, con los niños lo trabajamos así, 5 minutos, y cada día vamos aumentando un poquito, un poquito, un poquito en el tiempo para hacer que este hábito, pues, uno, se vaya incorporando, se vaya interiorizando, integrando, y dos, pues también se vaya extendiendo en el tiempo. Y que la lectura no sea el castigo por haberse portado mal, que la lectura no sea el castigo por no hacer lo que debía hacer, sino por el contrario, que la lectura sea el premio, ¿sí? Sea el premio, sea eso de, uy, bueno, ya terminamos tal cosa, entonces vamos a leer y mostrarles a los niños que leer es maravilloso y que es interesante y que nos permite un mundo de posibilidades. Perdón, ahí está mi gorda ladrando. Entonces, juegos de conciencia fonológica, ¿cierto? De donde nosotros les hacemos, trabajamos con ellos los juegos, pero también vamos a trabajar esa conciencia fonológica. Entonces, donde se le hace énfasis, ojo con la segmentación cuando estamos haciendo lectura, ¿sí? La segmentación de la lectura no es adecuada para los niños, porque nos queda como ese tipcito de estar segmentando. Después de que ellos aprenden la palabra completa, ellos leen la palabra completa, allí sí podemos trabajar segmentación, ¿cierto? Pero cuando ellos ya hayan comprendido la palabra, ya la hayan integrado, entonces ahí sí le podemos hacer esa segmentación. La lectura compartida en casa, 10 minutos al día, ¿cierto? Que sea un momento chévere, un momento agradable para el niño. Eso le ayuda muchísimo, muchísimo a ver la lectura con un poquito más de amor. ¿Qué indicadores vamos a utilizar? La rúbrica semanal de fluidez y comprensión en escala de 1 a 4. Entonces vamos a escribir eh, si lo hizo, nunca, nunca lo hizo, a veces, frecuentemente o siempre, ¿sí? Entonces vamos a ir teniendo una escala donde nosotros vamos a ir haciendo ese checklist de con qué frecuencia, con qué periodicidad el niño lo está haciendo. Y las evidencias del módulo. Entonces, pues vamos a tener una ficha de intervención de 2 a 3 semanas con el perfil del estudiante, ¿sí? La dificultad o la señal de alerta, esas metas SMART, las estrategias de apoyo, las rúbricas de seguimiento y una reflexión final donde se relacionan los aprendizajes obtenidos, los ajustes necesarios y esa proyección a largo plazo, ¿sí? Es allí donde nosotros decimos, bueno, este plan nos funcionó, no nos funcionó, en qué porcentaje funcionó, mm, qué se logró, qué hay que ajustar, qué hay que definitivamente cambiar y cómo yo lo proyecto a largo plazo. Porque así como nos decía Jimena, las dificultades de aprendizaje nos van a acompañar toda la vida, ¿sí? No es algo que vamos a ponerle la curita y ya, con eso tenemos. No. Las dificultades de aprendizaje necesitan estrategias pedagógicas
que sean eficaces, que sean eficientes y que sean constantes, ¿sí? Porque tampoco es bueno para el niño aplicar una actividad y ya, como con eso ya ahí le puse la curita y listo, sana que sana colita de rana. No, es importante que nosotros pues tengamos ese seguimiento y ese acompañamiento. Yo sé que hoy en día es difícil y sé que a veces tenemos muchos casos y que la carga que tenemos como docentes es muy grande y que tenemos muchas cosas para diligenciar. Pero la idea no es que nos llenemos de más trabajo, sino que por el contrario, nosotros desarrollemos estrategias que permitan que ese trabajo pues sea mucho más eficiente y mucho más eficaz, cuidándonos a nosotros mismos también, porque pues no es sano que nosotros todo el tiempo que estamos en aula, fuera de aula tenemos que hacer un sinnúmero de actividades, ¿cierto? Hay que hacer planeación, hay que hacer revisión de cuadernos, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer recuperaciones, hay que hacer informes, hay que atender los casos excepcionales, bueno, hay que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Y a esto se le suma, pues, estos mini planes. Esto no lo debemos hacer solos, esto lo debemos hacer también acompañados, acompañados pues de la psicóloga de la institución, de las personas del neuropsicólogo. Sería maravilloso que cada institución tuviera un neuropsicólogo educativo que acompañe estos procesos, que lo hagamos de la mano pues de los demás docentes que también comparten tiempo con los niños de nuestro grupo. Entonces ahí hay que generar estrategias entre todos para que eso no se nos vuelva una carga más a nosotros. ¿Listo? Porque pues también hay que cuidarnos. Entonces, dentro del producto de evidencia está la ficha de intervención de 2 a 3 semanas con la rúbrica de seguimiento. Entonces, yo les organicé el archivo PDF para que pues sea un poquito más fácil el ejercicio. Entonces, allí se las subo. Igual todas estas fichas se las estoy subiendo al Drive, ¿cierto? En la parte donde van las presentaciones. Entonces allí les estoy subiendo también estas fichas que van relacionadas con cada uno de los módulos que estamos trabajando. Yo creo que más tarde o mañana les subo la presentación de hoy y les voy a subir 2 libros en PDF que hablan sobre dificultades de aprendizaje. Uno es un manual, es pequeñito, es muy como muy informativo, y el otro pues sí ya es un libro un poquito más extenso. ¿Listo? Entonces para que ustedes lo tengan allí. Ok, Diana, ya te la coloco. Para que ustedes pues tengan allí un poquito más de información. Realmente nosotros, yo digo que para trabajar dificultades de aprendizaje, uf, se nos va un diplomado completo o un máster. ¿Sí? Es muchísima la tela que hay para cortar, es muchísimo lo que hay que profundizar, son muchísimos los casos que nos acompañan, las estrategias que se pueden realizar, que se pueden orientar frente a los casos específicos de dificultades de aprendizaje que estamos vivenciando hoy en día. Ok, Yana me dice que se está guiando con esa y ella hizo un máster. Sí, sí, Yana. Este tema nos da para un máster. Es muchísima la información, es muchísimo lo que hay que apropiar respecto a las dificultades de aprendizaje, pues a las particularidades que tiene cada una de ellas y a todo lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo. Cuéntenme cómo les pareció el tema, cómo les parecieron las estrategias, han trabajado metas SMART, es la primera vez. Em, Fue clara la información.
Porfa, cuéntenme si alguien quiere pues compartir su experiencia, su vivencia. Levanta la manito y con todo gusto yo le activo el micrófono pues para que nos pueda contar. Y si no, por el chat, con todo gusto también los leo. Entonces, esta sería eh, no la última, no la última actividad, porque mañana vamos a hacer una actividad muy interesante, muy interesante. El día de mañana tenemos nuestra octava clase, vamos a tener nuestro cierre y vamos a consolidar ese banco de actividades que hemos venido trabajando, pues para que ustedes queden con muchas herramientas para trabajar en el aula. ¿Listo? Entonces, recuerden también que cualquier duda, pregunta, incógnita, se comunican con Yeli Ángel, que es nuestra asesora designada. Ella con todo gusto les aclara dudas, les da la información que ustedes requieren y pues es quien les da el acceso a las personas que se van a certificar al Drive, que está muy bueno. Ese Drive está bastante interesante. Ale dice, la primera vez es algo complicado que los padres se comprometan. Es muy claro cómo exponen los temas. Mil gracias. Con todo gusto, Ale. Qué bueno que sea entendible. Sí, yo sé que el tema de sensibilizar a los papás y de comprometerlos es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es que necesitamos, o sea, nosotros somos parte de la misma carreta, ¿sí? Y cuando nosotros no integramos a los papás al proceso, pues estamos cargando nosotros con esa responsabilidad y no solamente es de nosotros, es también de ellos porque ellos son los papás. Y es darles herramientas a los papás para que ellos sepan cómo hacer, ¿sí? Entonces, sí es difícil, yo sé que es difícil que pues tenemos papás que son muy ocupados, que hay papás que están muy desatendidos del tema, que hay papás que le tienen mucho miedo a esto de las mm, dificultades en el neurodesarrollo, que ahora como todo lo filtramos con ChatGPT o con Google, entonces nos aparecen un montón de cosas que ni siquiera podemos entender, pero es eso, es involucrarlos y es darles herramientas, es darles a entender que nosotros estamos trabajando en pro de sus hijos. Jean, activa tu micrófono, por favor. Ok, profe. Quería compartir, mientras que usted estaba leyendo la lámina, una actividad que fui haciendo así rapidito y tomé Ok, dos, entonces listo, quiero compartir. La dale. actividad, bueno, me basé en una experiencia con un niño TEA y la conducta es, porque ellos son más específicos, pues específicamente más que todo es la conducta lo que se trabaja. Patea a la docente por salir de clase. Esa es la Ok, conducta. Un objetivo general, reducir las conductas problemáticas mediante la enseñanza de habilidades adaptativas y evitando las disruptivas, ¿verdad? ok, Un objetivo específico sería entonces enseñarlo en habilidades de comunicación funcional. Estrategia de ujú, comunicación, enseñarlo a utilizar una tarjeta o dispositivo de comunicación para solicitar un descanso cuando se sienta abrumado. Utilizar fichas o tablas de recompensas que se pueda cambiar por un reforzador tangible, porque con ellos se utiliza mucho lo que son los reforzadores sí, y sobre totalmente. todo los tangibles, pues. Sí, sí, ellos son más kinestésicos y más visuales. Ok, sí. Ese es en el caso este, ¿verdad? Que lo quise compartir. Y el otro, Sí, bueno, la medición y registro sería mediante la observación, a través del monitoreo continuo, tanto donde se aplique, que sería la escuela y el hogar. Entonces, ya el docente o el encargado de hacer este registro tendría que dirigirse también al ciclo del hogar, porque no se hace, es lo que usted estaba diciendo, no se hace nada con trabajar en la escuela y más con niños con estas condiciones si no se trabaja en el hogar. O sea, es un trabajo continuo porque si no, no se logra. Si no hay un totalmente. compromiso del hogar,
no se puede hacer milagro, totalmente, así de Sí, simple. Entonces, bueno, el monitoreo continuo, tanto del hogar como en todos los núcleos sociales que se desenvuelve el niño. Y tomé uno con la discalculia. La edad ok, es de 5 a 7 años. Unas posibles señales de alerta es la dificultad para agrupar numéricamente como la clasificación, agrupar correspondencia uno a uno. Y ujú, la meta SMART serían 3 semanas que aumentaría su capacidad para clasificar. Posible estrategia sería el tablero de clasificación por forma y color, correspondencia uno a uno, clasificando por numeración y ubicación de número de acuerdo a la ficha que se tenga. Me recuerdo porque yo lo trabajaba con mi hijo. Mi hijo no es que sea autista, pero sí pequeño. Lo estimulé en esa parte. Yo le colocaba frasquito y en cada frasquito le colocaba el número 1 hasta el 5 y le daba las fichitas. Entonces él me tenía ok, que clasificar correspondencia uno a uno, colocándome si era en el frasquito donde estaba el número 1 para que hiciera la similitud. Una fichita donde la iba asociación. Ujú, exacto, el 2 fichitas y así. Entonces trabajamos correspondencia uno a uno. Bueno, los indicadores sería la escala de estimación en este caso, bueno, que es casi ok, siempre, nunca, o sea, tomar ajá, esos elementos, esos puntos. Pues. Bueno, sí, esa fue la que hice así rapidito, profe. súper, Quería compartir. muy bien, Gianna, súper. Y miren que, o Gracias. sea, se ve difícil. Yo sé que cuando les estoy dando las explicaciones, ustedes dirán, ay, no, y ahora hasta que se inventó, ¿cierto? Se ve difícil, pero cuando nosotros lo practicamos, pues se vuelve mucho más sencillo y es una estrategia sencilla que podemos llevar fácilmente al aula. Sí, sí, en realidad hay muchas estrategias y claro, también va a depender del roce, la experiencia que tenga cada persona con el trabajo, porque Totalmente. eso es lo que hace la habilidad para hacerlo rápido. Pues. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, profe. No sé si alguien tenga em, pues algo para aportar, algún comentario, cómo se han sentido, ha sido interesante, no ha sido interesante. Revisen la ficha de intervención que está muy chévere porque pues está ahí, está como en los campos para llenar, específicamente está pues con esos campos para llenar. Y pues nos permite que se pueda hacer estos mini planes con mucha más facilidad. Ale me dice, todo es muy interesante. Muchísimas gracias, Ale. Jeana pregunta, profe, ¿la va a subir al material, cierto? Sí, 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 sí. Sí, yo les estoy subiendo la presentación, les estoy subiendo, digamos que los archivos adicionales que les he compartido, pues para que les ayude a ustedes a dinamizar las actividades. Les dejé un Word con algunos links que ustedes pueden picar allí y de una vez pues les abre la página con las investigaciones que he relacionado en las diapositivas, con los libros. Les he dejado varios libros, varios PDFs que he encontrado que son relacionados con el tema y les dan a ustedes también pues herramientas para que ustedes puedan seguir pues nutriéndose. Ella le dice, sí parece complicado, pero hay que intentarlo, voy a hacerlo sobre disgrafía. Dale, Ale. Es bien interesante. Igual, si tienes dudas, pues tú revisas un poquito de literatura frente al tema de la disgrafía, ¿cierto? Entonces ahí lo vas haciendo poco a poco, paso a paso, a tu ritmo, a tu tiempo, para que lo puedas ir integrando. Y si tienes dudas, preguntas, pues tú sabes que con todo gusto estoy aquí para orientarlos. Yeli Ángel nos está compartiendo el número y nos está compartiendo allí el nombre completo, es Yeli Ángel Solórzano.
es nuestra asesora designada. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud frente a los temas administrativos, a las personas que están interesadas en certificarse y demás, em, se comunican con Yeli Ángel y ella les orienta el proceso. ¿Listo? Em, Elisa dice, muchísimas gracias por permitirnos tener más conocimiento respecto a estos temas. Con todo gusto, Elisa, con todo gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos y por estar dispuestos a estos aprendizajes. Ale, mañana es el último día, ¿verdad? Sí, Ale. Mañana tenemos nuestra clase número 8. Va a ser una clase muy chévere también, muy chévere porque pues es consolidar también un poquito ese banco de actividades que ustedes han venido trabajando a lo largo de las 8 clases. Mañana terminamos con este diplomado y el viernes arrancamos nuevamente. Vamos a hacer repitis de diplomado de neuroeducación. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, mañana, Dios mediante, nos vamos con la clase número 8. Jeana, vamos a repetir el diplomado que estamos realizando en este momento. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Entonces, Ale me dice muchas gracias por su paciencia, por compartirnos sus conocimientos con todo gusto. Ale me dice linda noche. Chiana dice espero uno más con usted, profe. Claro que sí, hay. Dios mediante, aquí seguiremos en la corporación. Yo estoy muy contenta de acompañarlos en estos procesos y pues de poder nutrirnos, porque esto, créanme que esto es un equilibrio entre el dar y el recibir, totalmente. Bueno, no siendo nada más por el día de hoy, que tengan una muy feliz noche, una muy bendecida noche y un día maravilloso mañana. Y confiando en Dios, nos encontramos mañana, 6 de la tarde, hora Colombia. Dice Jeana, estoy feliz en la corporación y ustedes excelentes profesores. Ay, muchas gracias, Jeana. Yo también estoy muy feliz de acompañarlos. Muy buenas noches para todos, bendiciones.